Regresamos entonces al análisis. Continúa con nosotros Francisco González, abogado, analista de sistemas de integración, pero se suma al análisis Gustavo Borges, director del proyecto investigativo Misión Verdad. Muchísimas gracias por estar en este segundo momento de Es Noticia. Gracias. Y bueno, le decía que íbamos a reservar el tema de los medios de comunicación para esta segunda parte. Por eso justamente está con nosotros Gustavo, porque durante esos primeros momentos y posteriores, el medio que él dirige tuvo una relevancia especial, ¿no? En la difusión de la verdad, como su apellido lo indica. ¿Cierto, Gustavo? Sí, sí, cierto. Bueno, vamos a referirnos a eso en un momento, pero también veíamos que en la nota que poníamos a su disposición ya se revelan, ¿no?, lo avanzada que va esta investigación, lo decía la víspera el presidente Nicolás Maduro, los sujetos que fueron detenidos, las declaraciones que ellos han ofrecido y van revelando entonces quiénes pudieran ser los autores intelectuales. Hablando de autores intelectuales, desde el primer momento el presidente Nicolás Maduro responsabilizó directamente al expresidente ahora de Colombia, Juan Manuel Santos. O sea, vuelve Colombia a estar en esta ocasión al servicio de la destrucción de la revolución bolivariana. Sí, en este caso en particular de ese pronunciamiento por parte del presidente, estamos viendo cómo desde Colombia continúa un proceso en el cual yo creo que también es un riesgo allí, porque Santos se fue. Santos se fue y mira, Rey, es importante. Se fue, pero como se dice en buen venezolano, dejó el rancho ardiendo. Muy caliente, al punto de que nosotros invitamos a revisar el video en el cual el presidente del Senado colombiano, que es del partido de Álvaro Uribe, el Centro Democrático, y que es el que está en consonancia con Iván Duque, le cayó a palos allí en plena Plaza de Bolívar a toda, digamos, la campaña de gobiernos de los 8 años que implicaron a Santos. Eso fue antier. Es decir, estamos viendo cómo desde Colombia, y fue muy timorato con el tema Venezuela. Si bien ha hablado de las dictaduras en su campaña electoral, convirtió a Venezuela prácticamente en parte de su lobby de campaña, ahora vimos que ahora que está en el poder, el hombre como que baja un poco los decibeles, ¿no? Para ver cómo va moviéndose el espectro. Bueno, también pasa que los mayores decibeles estuvieron a cargo de Macías, el presidente del Senado. Claro, por eso es lo que queremos decir. Entonces, vemos que la carga de la decisión de este acontecimiento político recae en la fuerza que está justamente saliendo del poder. ¿Me explico? Esto quiere decir que no implique la otra fuerza que está entrando a gobernar. Porque ahora bien, ¿pero qué trascendencia tiene que Colombia o el expresidente de Colombia deje este escenario guerrerista de terrorismo hacia la figura nada más y nada menos que del jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, siendo Colombia un país fronterizo con Venezuela? Mira, Rey, eso es muy importante por lo siguiente. Yo creo que aquí se juega con los tiempos políticos. Y vamos al escenario otra vez del día sábado, en el tiempo que ocurre. Y bueno, qué bueno que está Gustavo, porque como que lo llevaron bien en su, ¿cómo no?, en su web, ¿no? Publicaron prácticamente en tiempo récord un dossier. Porque creo que lo que se trata allí es de ver qué pasa. Es muy importante en esto el momento político que ocurre, desde el acontecimiento como tal, desde las explosiones de los drones al pronunciamiento. ¿Qué pasó en ese lapso, ¿no?, de tiempo? Porque allí, justamente, yo creo que se están definiendo las posiciones de fuerza nacionales e internacionales. A ver qué va a ocurrir. En ese sentido, me parece que la inteligencia social venezolana, y valga la redundancia, fue muy inteligente precisamente porque no fue a lo que quizás se estaba buscando. ¿Qué es lo que se buscaba con esto? Una implosión. Es decir, si la gente, quizás en otra lectura, hubiese salido, ¿verdad?, a la calle, porque había un magnicidio, lo que sea, o porque se quería hacer ver que estaban en contra de lo que llaman dictadura desde afuera del país, allí hubiésemos visto quizás un escenario bastante distorsionado, en el cual le da un supuesto de hecho que da la posibilidad para aplicar, por ejemplo, el artículo 19 y 20 de la Carta Democrática, donde te dice que donde hay una ruptura de un hilo constitucional, la OEA puede llamar a una reunión extraordinaria de los cancilleres de los países a ver qué medidas tomar con respecto al país que tiene la crisis. En este caso quizás hubiese sido Venezuela, y por eso vemos precisamente que Almagro justamente está definiendo que el problema interno de Venezuela, es lo que está diciendo Almagro, secretario de la OEA, es una cuestión que por la falta de credibilidad del gobierno venezolano, eso hace
que todavía no se sepa si hubo o no ese intento de magnicidio. Entonces, pero yo me se busca retrotraigo a distorsionar. la pregunta que le estaba formulando, incluso Gustavo, puedes aportarnos aquí. ¿Qué trascendencia tiene que los autores materiales de este intento de magnicidio se hayan entrenado en territorio colombiano y que además hayan recibido este plan de magnicidio, el respaldo directo del expresidente Juan Manuel Santos? Reitero, Colombia, país fronterizo con Venezuela. Sí, pasa es que, es decir, el asunto colombiano con respecto a Venezuela no lo podemos analizar en función de la dinámica interna de Colombia. O sea, porque contra Venezuela hay un consenso global, hay que decirlo así. O sea, ¿Qué papel desempeña Colombia en ese consenso global? Las oligarquías del mundo tienen un consenso con respecto a Venezuela. Es decir, da igual si es Juan Manuel Santos, da igual si es Álvaro Uribe, da igual si es Iván Duque. El Estado colombiano. Porque hay un consenso. Además, Colombia es el Estado, digamos, delegado de hacerle la guerra a Venezuela por aproximación, por vías indirectas, por incensio paramilitar o por las vías que fueran. Es decir, Colombia tiene una tarea, un mandato, porque Colombia en sí misma no es un Estado. ¿De quién? No es un Estado que funcione ya como tal. Es decir, Colombia es un territorio en el que las grandes potencias occidentales invierten dinero, sacan la droga y además le asignan tareas, en este caso políticas militares, y bueno, Venezuela, por la cercanía que tiene con Colombia, es víctima en el caso, al menos en este caso. Todos los caminos son esos estados que le dictan la tarea a Colombia? Bueno, evidentemente Estados Unidos, en primer plano, ¿no? O sea, vemos que quién viaja ahora a Colombia a la toma de posesión de Duque, la embajadora en las Naciones Unidas, Nikki Haley, que ha dicho muchas veces que Venezuela debe ser invadida, que Irán debe ser destrozada. Es decir, la política guerrerista del Estado profundo gringo está delegada en Colombia. Colombia se ha dicho muchas veces, hasta el cliché, que es el Israel de América Latina. Es decir, es un Estado que funciona como una base militar de Estados Unidos, no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo. Y bueno, los campos de entrenamiento paramilitar en Colombia están regados por todo el territorio nacional. De ahí que no es para nada extraño, no es sorprendente, no es una revelación novedosa que los elementos que ahora están inaugurando una nueva etapa de violencia política en Venezuela provengan de estados fronterizos donde Colombia, digamos, tiene el control paramilitar de ahí. Están inaugurando una nueva etapa de violencia política en Venezuela. Sí. Quiere decir que el tema de las agresiones hacia la revolución bolivariana, como estaba reflexionando en los primeros minutos del programa con Francisco, cambiaron de matiz, se transmutaron. Sí, cambia radicalmente. Es decir, la Venezuela que se inaugura desde el 20 de mayo, cuando el presidente Maduro gana las elecciones, es otra Venezuela. No la podemos seguir analizando con los elementos que usábamos en el pasado para analizarlo. Es decir, en Venezuela ya no hay una pugna política interna. No existe una pugna política interna en Venezuela. Ya esto trascendió a otros niveles. ¿Cuáles son esos niveles? Donde el chavismo ha derrotado en todos los escenarios en que se le ha impuesto una batalla política electoral a sus enemigos internos, a los que han convocado y a los que han llevado al chavismo a ser enemigos internos, cuando antes éramos adversarios. Entonces, haciendo que ya no hay pugna política interna, esto ya es un conflicto global donde Venezuela es una pieza importantísima en la pugna política de las élites que ahora mismo están, digamos, definiendo los nuevos modelos de consenso y de orden global. ¿Por qué? Porque de la destrucción o no del Estado venezolano depende de la estabilidad de la región. Vemos Argentina, vemos Brasil, vemos Ecuador, como están siendo desmantelados completamente en un tiempo récord, con un nivel de vertiginosidad impresionante. Asunto que no ha sido logrado en Venezuela, que es el Estado que estuvo de alguna manera dirigiendo, ¿no?, los procesos de integración en la región durante la época de Hugo Chávez. Eso debía pararse en seco, se paró en seco, pero no conforme con eso, ahora necesitan desmantelar la institucionalidad y la idea de país, de nación, de futuro, que se inauguró en Venezuela en 1999. Y tomando esas palabras de Gustavo, sí. Francisco, sí. Quiero volver a una pregunta que habíamos abordado en el primer bloque, pero quisiéramos cerrar la idea. ¿Qué importancia tiene el hecho de, a la hora de valorar los sucesos del pasado 4 de agosto, ver que no se trataba solamente un atentado directamente contra la vida del jefe de Estado, Nicolás Maduro? Porque en la tarima donde se encontraba el presidente, sí, Nicolás Maduro, había otros altos representantes, tanto civiles como militares. Sí. ¿Cuál hubiese sido el escenario sociopolítico en Venezuela si ese plan de magnicidio concentrado, sí, en la figura del presidente Nicolás Maduro hubiese surtido efecto? A ver, complicado esto, ¿no?
Pero yo creo que entramos al terreno de las hipótesis, ¿no? El terreno de lo hipotético, analizándolo políticamente, ¿verdad? Dentro de este terreno hipotético, el cual estás planteando, Rey, nosotros que hemos estado discutiendo un poco estas temáticas a nivel internacional, incluso con compañeros de otras universidades fuera de Venezuela, hemos visto que quizás un acontecimiento que hubiese logrado, ¿verdad?, este hecho político, el ataque, y que hubiese acabado con la vida del presidente y quizás con gran parte del cuerpo diplomático inclusive que estaban ahí, no solamente los representantes de la Fuerza Armada Nacional y del gabinete del presidente, sino hasta varios quizás embajadores que estaban allí en la tarima. Yo creo que eso, en el sentido social, desde a lo interno de Venezuela, hubiese generado un aluvión. Y nos tocó hablar algo en un foro parecido, porque nos preguntaron algo parecido en un foro hoy, justamente, en Los Teques, cerca de Caracas, ¿no? Hubiese generado un aluvión de tal magnitud en Venezuela, pero hacia la región, como una especie de burbuja increciendo, ¿verdad?, que hubiese radicalizado mucho más la situación de la que está en este momento. No solamente en Venezuela, ojo, sino en la región. Porque lograr un acontecimiento político como ese, eso le hubiese dicho a los grupos en resistencia que están en Argentina, que inmediatamente, y seguramente Macri, que está aplicando una política de seguridad interna precisamente con la Fuerza Armada, iba a arreciar con esos movimientos. Es decir, ¿Pero qué hubiese pasado en Venezuela? Repito, un país que se hubiese quedado sin su cúpula ejecutiva porque sus máximos representantes hubiesen muerto. Pero más allá, Rey, creo yo, discúlpame, más allá de pensar qué hubiese pasado, me permito yo a introducir por qué lo intentaron ahí. Me explico, el plan, Respóndame las dos preguntas, había una planificación de hacerlo en un acto militar el 5 de julio. Exacto. O sea, entendamos la importancia de lo que está pasando, porque si no se nos queda mucho, se nos fragmenta el análisis, y no es un momento de análisis fragmentado, es un momento de análisis amplio de la situación. Es decir, ¿qué se busca? Se busca generar una imagen catastrófica de el desmantelamiento de la institucionalidad venezolana, es decir, de que el Estado venezolano no exista como lo conocemos, de que Venezuela pase a ser un territorio balcanizado, donde está gobernado por tribus, donde la violencia política sea la que impere, así sea en pequeñas partes de su territorio. Más o menos lo que está sucediendo en Libia. Lo que sucede en Libia, exactamente, es el modelo en Medio Oriente, es el modelo aplicado en Venezuela. Por eso lo que está sucediendo aquí es un experimento. O sea, hay que entenderlo así, es inédito. Es difícil el análisis porque es un escenario inédito, es verdad. Es primera vez en la historia de la humanidad donde se usa un artefacto como un dron para atentar contra la vida de un presidente. Es primera vez que vemos el atentado a un presidente en transmisión directa vía televisión, vía canales, además estaba en cadena nacional. Es decir, entendamos los elementos inéditos para entender la magnitud de lo que está sucediendo. Por eso, digamos, hay que analizarlo desde la perspectiva global, porque es globalmente donde se está discutiendo el futuro de Venezuela. No es estos operadores, no son incluso los que se fueron entrenados en Colombia. De hecho, ni siquiera es el gobierno colombiano. O sea, es la pugna interélite, interoligarquía mundial la que está decidiendo, intentando definir una situación a lo interno de Venezuela. Y ahí viene el análisis contrario. De ahí viene, entonces, la magnitud y la valoración de la fortaleza de la resistencia del pueblo venezolano en un escenario cuando toda la élite occidental te está imponiendo una guerra que Venezuela, el gobierno venezolano, Nicolás Maduro y la vanguardia política que es el pueblo ha estado evitando consecuentemente y que va a seguir evitando. Sí, yo creo que algo ahí que traemos a colación, que tiene que ver justamente con lo que está hablando Gustavo. Hay un libro que lo hemos recomendado en distintos espacios, que es del general Barrios Quintero, que te habla de los documentos doctrinarios de Estados Unidos. Ahí es importante porque se hace un análisis del Comando Sur, ¿verdad?, que aplican estas tácticas en los países de desarmar los gobiernos, ¿verdad?, y sobre todo los gobiernos que no son afines a la política de Estados Unidos, pero que más allá de eso utilizan, por ejemplo, el año 2014, ¿verdad?, cuando las guarimbas y ya se anteceden a lo que iba a ocurrir. Es decir, en ese documento tú puedes ver que meses antes, en febrero, si bien las guarimbas fueron como en abril de aquel momento, meses antes ya ellos sabían lo que iba a ocurrir en abril de aquel momento. Y eso le llaman también, el general, y buscando otros analistas internacionales sobre esto, le hablan de una guerra híbrida, es decir, de una guerra no convencional, sino una nueva guerra que necesita tener unas respuestas afines a la forma en que está ocurriendo en el país. Y yo creo que en esa afinidad a este nuevo plan, bien como lo dice Gustavo, ¿verdad?, yo creo que también hubiese habido una solución inmediata, volviendo a la pregunta que dejaste en el aire, ¿no?
inmediata a partir de la fuerza social, en la cual la conjunción Fuerza Armada y pueblo bolivariano organizado, seguramente en este momento ya hubiese habido control de la inestabilidad que seguramente también hubiese ocurrido ese día. De fuerza social trata el siguiente trabajo. Sí. Vamos a ver. El repudio y la denuncia por el intento de magnicidio del primer mandatario venezolano el pasado sábado 4 de agosto ha llegado desde diversas latitudes. El presidente de Bolivia, Evo Morales, uno de los primeros mandatarios latinoamericanos en pronunciarse y catalogar el hecho como un delito de lesa humanidad, escribió este miércoles en su cuenta de Twitter: el hermano Nicolás Maduro presentó pruebas contundentes del atentado frustrado del que fue víctima. La oligarquía venezolana, asesorada y financiada desde Estados Unidos y Colombia, estuvo detrás del intento de magnicidio. Nada detendrá la revolución bolivariana, hasta la victoria siempre. La Cancillería rusa, mediante un comunicado, expresó: condenamos enérgicamente el intento de asesinato del presidente de la República Bolivariana de Venezuela que tuvo lugar el 4 de agosto. Consideramos que el uso de métodos terroristas como herramientas para las luchas políticas es categóricamente inaceptable. El bloque de países miembros del ALBA-TCP denunciaron el intento de magnicidio. Para los países del ALBA-TCP, todos los actos, métodos y prácticas terroristas en todas sus formas y manifestaciones son hechos repudiables que atentan contra la vida y la paz de nuestros pueblos. Nicaragua, Turquía, Cuba, El Salvador, Ecuador, Francia, España y Siria, entre otros países, también se pronunciaron por separado en rechazo al acto terrorista contra el presidente venezolano. A lo interno del país, la justicia avanza. La Asamblea Nacional Constituyente acordó este miércoles allanar la inmunidad parlamentaria de los diputados a la Asamblea Nacional Julio Borges y Juan Requesens por supuestos vínculos con el atentado contra el presidente Nicolás Maduro. Por su parte, el Tribunal Supremo de Justicia declaró que no procede el antejuicio de mérito a Borges y ordenó la inmediata detención del diputado. Entre tanto, sectores de la ultraderecha defienden a los indiciados y hacen señalamientos infundados contra el gobierno bolivariano. Durante una rueda de prensa, el diputado Alfonso Marquina, del partido Primero Justicia, afirmó que Juan Requesens y su hermana Rafaela habían sido golpeados la víspera durante su aprehensión. A los funcionarios policiales que el día de ayer la ejecutaron, y que la ejecutaron, por cierto, con violencia, golpeando a nuestro diputado y golpeando a una dama, a una joven venezolana, a la presidenta de la Federación de Centros de Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela. Para el momento de la declaración de Marquina a los medios, ya Rafaela había sido liberada y negado lo dicho por el diputado. Juan, cuando yo me despedí, estaba bien, no hubo ningún trato de violencia física hacia nuestra persona, ni hacia mí, ni hacia mi hermano. Los parlamentarios Borges y Requesens podrían ser acusados de instigación pública continuada y homicidio intencional frustrado en contra del presidente de Venezuela. El TSJ indicó que el enjuiciamiento de Requesens deberá hacerse ante los tribunales ordinarios competentes por tratarse de delitos comunes. Un trabajo que comenzaba con Fuerza Social y terminaba con los acontecimientos de hoy. Y entre uno y lo otro, me gustaría reflexionar sobre todo contigo, Gustavo, sobre el papel de los medios de comunicación durante estas jornadas. Sobre todo aquellos medios que han venido sirviendo, ¿no?, a la derecha, tanto nacional como internacional, a difundir su verdad. Sí, los medios son parte de la operación, es decir, no son elementos aislados y no son elementos independientes de lo que está sucediendo. Es decir, los medios juegan un papel determinante y además tratan, como ya los conocemos desde 2002, de blanquear las situaciones, de trasladar responsabilidades, de manipular información. Eso no es nuevo y para eso debemos estar preparados. ¿Se puso de manifiesto la posverdad en estos hechos? La posverdad como concepto es un invento de los medios a partir del triunfo de Donald Trump. Es decir, la posverdad no es para nada un concepto novedoso. Es decir, es la mentira adjudicada. ¿Me explico? Entonces, lo que han hecho los medios en este momento es lo que están haciendo contra Donald Trump en Estados Unidos, es atacar, falsear la verdad, buscar pruebas falsas, poner en duda toda la información oficial, ridiculizar las pruebas que van saliendo, tratar de confundir, caricaturizar todo lo que pasa. Es decir, la operación de propaganda típica luego de un suceso conmocionante que además fue fallido. O sea, lo que hay que ver es que el control de daños que hicieron los medios es justamente porque la operación falló. O sea, se activó un operativo de propaganda internacional para ridiculizar la maniobra porque la maniobra falló.
Una vez que falla, bueno, tengo que adaptarme a las condiciones y obviamente tienes un plan B. Si los medios no son independientes y los medios tienen una orden dada y los periodistas, sépanlo o no, son parte y son propiedad de una operación y de unos operadores mucho más grandes que ellos. O sea que el plan B era justamente banalizar lo realmente ocurrido. Sí, lo que hicieron. Si la operación falla, tú vas, bueno, lo que haga más daño. Me explico, lo que haga más daño es lo que se pone, es el plan que se pone en marcha. Es decir, cuando te pones a ver a Univisión, a Telemundo, a CNN, a Bloomberg, a Fox News, a New York Times, es decir, son todos medios que están cartelizados. Por eso yo decía hace rato que con Venezuela hay un consenso internacional, porque la conducta no varía desde la oligarquía hasta el opositor menos estudiado y más bruto, tienen una misma conducta, una misma actitud, una misma opinión, un mismo hilo narrativo, una misma consecución de elementos, de datos discursivos, porque hay un consenso y sobre ese consenso se instala narrativa, se instala propaganda, se instala periodismo, se filtran datos, se falsea información. Venezuela está prácticamente sola, ¿no? A la hora de narrar su verdad, de ahí la importancia de los medios nuestros también, de ahí la importancia de la respuesta rápida, de entender lo que está pasando, de estudiar lo que está pasando en profundidad y de no equivocarnos en el análisis del aquí y del ahora, porque en función de ello es que nosotros vamos a poder entender lo que está pasando. Por ejemplo, comparar o competir con esos medios es una equivocación. ¿Por qué? Porque ellos tienen capacidad numérica mayor a la de nosotros. Entonces la audacia nuestra es la que tiene que ponerse en marcha a la hora de analizar un fenómeno como este y quizás la respuesta de nosotros tiene que ser indirecta, por aproximación, no por masividad. Lo que ellos ponen en práctica es un mismo guión repetido en todo y cartelizado en todos los medios. No hay diferencia. Aunque algunos se digan progre, aunque algunos se digan de izquierda, aunque algunos se digan de ultraderecha, lo que vimos el sábado es que hay cartelización y que todos ellos están en contacto, además. Que todos ellos, en escenarios no públicos, se hablan entre sí, cartelizan una información y la ponen en manifiesto. Si no, nosotros no tuviéramos que salir a desmentir lo obvio, ¿no? Exactamente. O sea, ¿qué momentos estos? Decía un poeta, ¿qué momentos estos que hay que defender lo obvio? O sea, te explota un dron, salen los videos, hay testimonios, hay casas quemándose, hay grabaciones, hay pruebas, hay delaciones y todavía insisten en falsear la verdad. Eso quiere decir, no es que son malos, no es que son, digamos, medios que están contra... No, quiere decir que hay un plan, hay una planificación de la guerra. Y sobre la base de esa planificación de la guerra y lo que se puede venir, porque incluso veíamos allí voceros de la derecha, repito, tanto nacional como internacional, que decían, esto que pasó se va a repetir, habrá otras ocasiones, lo decían incluso en tono de amenaza. Bueno, tómelo como cierto. Si te lo están diciendo, si te lo está diciendo una cadena internacional, si te lo está diciendo un periodista radicado en Estados Unidos, si ese periodista tiene permiso de hablar, si tiene licencia para decir eso, quiere decir que viene. Prepárate para eso. ¿Cómo prepararse? Bueno, prepararse es entender primero lo que está pasando, estudiar el tipo y las formas de guerra que te están aplicando, estudiar por qué te lo están haciendo, investigar, es decir, fortalecer el espíritu y el cerebro en función de lo que está pasando, no de lo que quieres que pase, de lo que está pasando y en función de eso, hacerte un plan mínimo de estudio y un plan mínimo de... Es decir, de qué hacer en momentos, para qué sirvo yo como ciudadano venezolano, para qué sirvo yo mi intelecto, mi cerebro, mi voz, mis manos, en un momento donde la patria requiere de mi servicio. ¿Por qué? Porque está siendo atacada, y está siendo atacada desde afuera, y los que te atacan tienen intereses, y tú eres parte de ese interés, por lo tanto eres objetivo de esa gente. Entonces, de ti depende de alguna manera movilizarte, organizarte, actuar, en el escenario que sea, no estoy diciendo en el escenario que uno está, o en el que está la fuerza militar, o en el que está el gobierno. Cada quien en un escenario distinto, bueno, sí puede ser una diferencia y sí puede ser un cambio sustancial en un momento traumático del país. ¿Por qué? Porque este proceso venezolano depende de la participación de todos. Una palabra importantísima y con ella vamos a cerrar esta emisión del programa Es Noticia. Muchísimas gracias, Gustavo Francisco, por su participación justamente en el programa de hoy.